Este video es acerca de la forma ridícula en la que calculábamos pi. Durante 200 años, el método más exitoso era uno extremadamente lento y tedioso. Pero luego Isaac Newton llegó y lo cambió todo. Podría decirse que le ganó una carrera a pi y voy a demostrarte cómo. Pero primero, pi con pizzas. Corta los bordes de una pizza y colócalos en fila sobre pizzas idénticas. Hallarás que atravesará 3 pizzas y un poco más. Esto es pi. La circunferencia de un círculo es aproximadamente 3.14 veces su diámetro. Pero pi también está relacionado con el área de un círculo. Su área es pi por el radio al cuadrado. ¿Pero por qué es pi por el radio al cuadrado? Corta una pizza en porciones bien delgadas y luego con esas porciones forma un rectángulo. El área de este rectángulo es su longitud por su ancho. La longitud del rectángulo es la misma de la circunferencia porque las mitades del borde de la pizza están de un lado y del otro, así que la longitud es pi por el radio. La altura es sencillamente el largo de una porción de pizza que es el radio del círculo original. Así que el área es pi r por r, o sea, es pi por r al cuadrado. Así que el área de un círculo de radio 1 es solo pi. Recuérdalo porque será útil más tarde. ¿Cuál era la ridícula manera de calcular pi? Bueno, es la manera más obvia, en verdad. Es fácil demostrar que pi debe encontrarse entre 3 y 4. Toma un círculo y dibuja un hexágono en su exterior, con lados de longitud 1. Un hexágono regular puede dividirse en 6 triángulos equiláteros. Entonces, el diámetro del círculo es 2. El perímetro del hexágono es 6. Y la circunferencia del círculo debe ser mayor que eso. Por lo tanto, pi debe ser mayor que 6 sobre 2, por lo que pi es mayor que 3. Ahora dibuja un cuadrado alrededor del círculo. El perímetro del cuadrado es 8, que es mayor a la circunferencia del círculo, por lo que pi debe ser menor a 8 sobre 2. Pi es menor a 4. Esto se sabía desde hacía miles de años. Y luego, en el año 250 a.C., Arquímedes mejoró el método. Primero comienza con el hexágono como hiciste tú, y luego divide el hexágono en un dodecágono, que es un polígono de 12 lados iguales. Luego calcula ese perímetro y el cociente de ese perímetro sobre el diámetro será menor que pi. Y hace lo mismo con un dodecágono por fuera del círculo, cuyo perímetro será mayor que pi. Los cálculos ahora se vuelven más complicados ya que debe extraer raíces cuadradas y raíces cuadradas de raíces cuadradas y convertir todo eso en fracciones. Pero así calcula el polígono de 12 lados, luego el de 24 y el de 48 para cuando llega al de 96, decide que es suficiente. Pero finalmente calcula a pi entre 3.1408 y 3.1429. Nada mal para haberlo hecho hace más de 2000 años. Sí, esa parece la mayor precisión que necesitarías de pi. Claro, esto va más allá de la precisión con un propósito práctico. Es básicamente una manera de ponerse a prueba. Es solo una forma de presumir del poder matemático que tienes, que hasta puedes calcular una constante como pi con una precisión muy alta. Por los siguientes 2000 años, esta era la forma en la que todos continuaron. Dividieron polígonos hasta números altísimos, mientras pi viajaba a través de matemáticos chinos, indios, persas y árabes, que contribuyeron a expandir los límites de Arquímedes. A finales del siglo XVI, el francés François Viet lo dividió en triángulos una docena de veces más que Arquímedes, computando el perímetro de un polígono con 393.216 lados. Solo fue superado a comienzos del siglo XVII por el holandés Ludolf van Coulen. Él pasó 25 años intentando calcular con alta precisión el perímetro de un polígono de 2 elevado a 62 lados. Es decir, 4.611.686.18.427.387.904 lados. ¿Cuál fue la recompensa por tanto trabajo? Solo 35 decimales correctos de pi. Él hizo que estos dígitos fueran grabados en su lápida. 20 años más tarde, su logro fue superado por Christoph Grienberger, con 38 decimales correctos. ¿Él fue el último en calcularlos así? Sí, así es. Porque poco tiempo después aparece Sir Isaac Newton
Y una vez que Newton da a conocer su método, nadie volvió a dividir polígonos para calcular pi. El año era 1666 y Newton tenía solo 23 años. Estaba cumpliendo cuarentena en su casa por un rebrote de la peste bubónica. Newton estaba experimentando con expresiones simples, como 1 más x al cuadrado. Puedes multiplicarlo y obtener 1 más 2x más x al cuadrado. ¿Y qué tal 1 más x al cubo? Nuevamente multiplicas los términos y obtienes 1 más 3x más 3x al cuadrado más x al cubo. Y puedes hacer lo mismo para 1 más x a la cuarta o 1 más x a la quinta, etc. Pero Newton sabía que existía un patrón que le permitiría saltearse toda esta tediosa aritmética e ir directo a la solución. Si observas los números en estas ecuaciones, los coeficientes en las x y en las potencias son en verdad los números del triángulo de Pascal. La potencia a la que se eleva a 1 más x corresponde a la fila del triángulo. Exacto. Y el triángulo de Pascal es muy fácil de hacer, se conoce desde los antiguos griegos, en India, China, Persia, muchas culturas lo descubrieron. Todo lo que haces es, cuando tienes una fila, sumas a los dos vecinos y eso te da el valor de la fila inferior. Esa es una manera rápida y fácil de calcular los coeficientes de 1 más x a la décima en un segundo, en lugar de ocuparse de toda esa álgebra. Lo que más me fascinó cuando comencé a ver estos documentos antiguos fue que, incluso sin saber hablar estos idiomas, sin conocer estos sistemas numéricos, sigue siendo obvio y claro como el agua que todos están hablando de lo mismo, lo que hoy en el mundo occidental llamamos triángulo de Pascal. Es la belleza de las matemáticas, trasciende culturas, trasciende el tiempo y a la humanidad. Seguirá existiendo luego de que no estemos aquí y antiguas civilizaciones o civilizaciones extraterrestres habrán conocido el triángulo. A través del tiempo, muchos han trabajado en una fórmula general para los números del triángulo de Pascal. Por esto, puedes calcular los números de cualquier fila sin tener que calcular todas las filas que la preceden. Para cualquier expresión que sea 1 más x a la n, será igual a 1 más n por x más n por n menos 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial más n por n menos 1 por n menos 2 por x al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente. Y ese es el teorema del binomio. El del binomio porque solo tiene dos términos, 1 y x. Bi es 2 y hay dos nomios. Y teorema porque es justamente un teorema con el que puedes probar rigurosamente que esta fórmula es exactamente lo que verás como coeficientes en el triángulo de Pascal. Entonces, todo esto ya se sabía en los tiempos de Newton. Sí, exactamente. Todos sabían esto, todos habían visto esta fórmula y aún así nadie pensó en usarla para lograr lo que Newton logró con ella, que es romper la fórmula. El teorema del binomio estándar insiste en que lo apliques solo cuando n es un número entero positivo. Lo cual tiene sentido, todo esto es para averiguar el valor de 1 más x multiplicado por sí mismo una cierta cantidad de veces. Pero Newton dice, al diablo con eso, solo aplica el teorema. Las matemáticas se tratan de encontrar patrones y luego extenderlos e intentar encontrar sus límites. Entonces él intenta hacer 1 más x elevado a 1 negativo. Eso es 1 sobre 1 más x. ¿Qué pasa si utilizo a ciegas n igual a menos 1 en el lado derecho de la fórmula? Y lo que obtienes es que los términos se alternan entre sí. Más 1, menos 1, más 1, menos 1, y así hasta el infinito. Así que es 1 menos x, el próximo término será un más x al cuadrado, luego un menos x cubo, más x cuarta, menos x quinta, y seguirá la serie alternando entre signos más y menos en los coeficientes. Entonces se vuelve una serie infinita. Sí, así es. Si no tienes un entero positivo, el teorema del binomio de Newton te resultará una suma infinita. Pero ¿cómo entiendes eso? Con todos los enteros positivos resultaba en un número finito de términos y ahora es infinito.